nos pidieron que hagamos una grabación de la clase. Entonces, a partir de este momento ya está siendo grabada la clase y les voy a mostrar a ustedes el contenido que justamente incluye el módulo El crédito de educación vial. Como les digo nuevamente, la bienvenida al curso de capacitación de la Escuela de Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo, modalidad sección fines de semana. ¿Ya? Tenemos 40 horas. En la unidad 1 aproximadamente va a cubrir aproximadamente 10 horas. ¿Qué temas vamos a tratar en la unidad 1? Cuyo tema es los factores en el sistema vial y tránsito, ¿no? Que tiene un objetivo, ¿no? Que motivar a la responsabilidad de ustedes a una conducción prudente, de manera responsable, como les estaba manifestando respecto del comportamiento, para que la movilidad mejore. ¿Sí? En ese sentido, los temas a desarrollarse o subtemas son el factor humano. El factor humano que, como ustedes saben, en toda sociedad tenemos derechos y obligaciones. Este factor humano lo componemos en este orden, o puede ser a libre albedrío, el agente de tránsito, el peatón, el pasajero, el ciclista o motociclista y el conductor. Tenemos también que hacer un análisis del factor vial. Cuando escuchamos del factor vial, lo primero que se nos viene a la mente es vías. Por lo tanto, en el territorio ecuatoriano, nosotros contamos con una red vial estatal, en la cual comprende vías urbanas, vías perimetrales, vías rurales y autopistas. En cuanto tiene que ver aquello, también vamos a hacer un poquito de énfasis. ¿Me ayudan, por favor, apagando los micrófonos? Un poquito de énfasis en el tema de la clasificación de las vías. Tenemos que tomar también en consideración el factor ambiental. Factor ambiental, ¿qué palabra o qué término se nos escuchamos? Factor ambiental. Factor ambiental, relación con las variantes de clima, ¿no? Hoy en día estamos justamente percibiendo clima con bajas temperaturas, al mediodía tal vez es el momento de mayor acción de los rayos solares, y en la noche también estamos percibiendo una baja sensación, ¿no? Tenemos otros factores como la lluvia, que en época de invierno se hace presente con mayor frecuencia, la niebla, neblina, por lo general en las partes altas de la serranía de los Andes, los vientos. Por favor, como algún compañero que está con el micrófono activado, desactívenle. Gracias. El tema de este efecto de manera incesante, el momento que nosotros salimos de un túnel, por decirles, el solo calor, lo que les manifestaba, la nieve o hielo. En el caso, tenemos aquí a la mano la carretera que es la vía al Arenal. Por lo general, siempre contamos con esos elementos. Y lo que es de particularidad en el Ecuador es la ceniza volcánica. ¿Eso cuánto tiene que ver a la unidad 1, los factores en el sistema vial y tránsito? Continuando con el análisis, tenemos la unidad 1. De la misma manera, disponemos de aquello, 10 horas académicas, para revisar las señales de tránsito. Ustedes pueden ver una imagen ahí inserta, en la cual se ha tratado de cubrir la mayoría de las señales de tránsito existentes, y es importante que nosotros como conductores sepamos reconocer cada una de ellas para conducir correctamente por las diferentes vías, con la finalidad justamente de disminuir los riesgos de accidentabilidad. Tenemos 5 tipos, ¿no? Las luminosas, que son los semáforos. Tenemos las luces de los vehículos que están provistas, y la señalización
reflectiva en las vías, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes ya hayan tenido conocimiento, hay unos elementos que se colocan en las vías, en la calzada, en el asfalto, se denominan técnicamente tachas, comúnmente se les conoce como ojo de gato, que reflejan el momento que usted utiliza las luces intensas. O también en los costados de las vías, las conocidas como balizas, que tienen una altura máxima de 1 metro y viene con un recubrimiento de pintura o de cinta reflectiva para mejorar la visibilidad. ¿Ya? Tenemos de la misma manera también la señalética o la señalización acústica, que son en el caso de particularmente en el centro de una ciudad, tenemos el silbato o pito de los agentes de tránsito, más en las ciudades metropolitanas. Tenemos también la bocina o claxon que está equipado el vehículo, y tenemos de la misma manera también las sirenas de los vehículos de emergencia. Todo vehículo de emergencia, ambulancias, autobombas, patrulleros de la policía, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos, de la misma Agencia Municipal de Tránsito. Entonces, son ese tipo de señaléticas acústicas denominadas así, ¿no? Y tenemos a continuación las señales manuales. Hacer aquí una pequeña apreciación y ampliación, ¿no? Si bien es cierto, ustedes tienen provisto en el vehículo las luces de parqueo, las direccionales, para indicar que van a realizar algún tipo de viraje o alguna maniobra en particular. También se permite, bajo la ley, y eso vamos a revisar y ustedes van a tener en cuenta en el módulo que se les ha compartido ahí en el aula, también señales manuales y corporales del conductor, que lo hace para estacionarse, para virar a la izquierda, para virar a la derecha, y lo más importante que debemos también interpretar, las señales manuales y corporales de los agentes de tránsito. A veces se nos ponen a un costado del vehículo, se ponen de frente, se ponen de lado, se ponen de espaldas, y ustedes de pronto no pueden saber a qué se refiere o a qué significa cada una de esas posturas que adopta y opta el agente de tránsito. Tenemos asimismo las horizontales, que son las que están, como les digo, son las marcas sobre las calzadas, son longitudinales, transversales, leyendas y otras marcas realizadas con pintura, ¿no? Una de esas puede ser el paso peatonal, la indicación de que es una parada de bus, la velocidad máxima, en una zona donde no puede parquearse el vehículo, o sitio designado para personas con capacidades especiales. Y las señales verticales justamente son las que ustedes pueden observar ahí, con 30, 40, ensanche o reducción del ancho de la vía, una curva sinuosa. Entonces podemos observar que las verticales son reglamentarias, aquellas que por lo general llevan color rojo, las preventivas color amarillo y las informativas color azul. Eso en cuanto tiene que ver a la unidad 2. Dentro de educación vial, en unidad 3 tenemos el análisis de la seguridad vial. Como su nombre lo dice, seguridad tiene el efecto, el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito practicando, ¿qué? Practicando unas normas, unas reglamentaciones reguladas de tránsito en el territorio nacional y con la responsabilidad de todos los usuarios en la vía pública, todos los usuarios, que algo ya les había manifestado como introducción. Dentro de ello tenemos que lamentablemente por factor humano, comportamiento en la conducción se denomina, el primer renglón que ustedes ven, se trata de justamente la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia. Justamente esas palabras indican la carencia de algo. Falta de prudencia, falta de experiencia, falta de observar. Nosotros tenemos que siempre estar familiarizados con todos los elementos que nuestros órganos sensoriales nos permiten distinguir, ¿no? Tenemos como segundo punto las reglas de seguridad.
reglas de seguridad, ¿en dónde? En la circulación, ¿sí? Y una fórmula muy importante para evitar los accidentes de tránsito. Es un triángulo. Es un triángulo. Son las maniobras del ser humano, del usuario de la vía. Es la señalización que nos permite, como les manifesté, ayudan a llevar de buena manera la circulación. Y tercero, la revisión. ¿Revisión de qué? ¿Qué vamos a revisar? Vamos a tener siempre pendientes lo que dicta la normativa y en este caso la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial vigente en el Ecuador. Eh, Como tercer punto tenemos dentro de la unidad 3 las regulaciones y prioridades, ¿no? En este caso tenemos las intersecciones, lo que se dice las bocacalles, los virajes, tanto de la izquierda como la derecha. Hemos observado que muchos conductores se colocan en el carril derecho, pero van a virar a su costado izquierdo, manera incorrecta de hacerlo. Tenemos por lo general en las autopistas cómo se hacen los adelantamientos y rebasamientos. Tenemos en las ciudades los redondeles, y en esta ciudad de Riobamba contamos con cantidad inmensa de redondeles, estacionamientos o aparcamientos que son zonas seguras de los vehículos, ¿no? Y finalmente, el límite de velocidad permitido. El límite de velocidad permitido dependiendo dónde estamos, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de vehículo también, ¿no? Si estamos en la ciudad, si estamos en una vía perimetral, si estamos en el carretero, ¿no? Los tipos de vehículos también se clasifican en general en livianos, pesados y extrapesados. Los extrapesados, para que ustedes tengan una idea, de acuerdo a su clasificación PBV, peso bruto vehicular, son aquellos que exceden de 3.5 toneladas entre su carrocería y la carga que llevan. Y en el Ecuador, por normativa, circulan hasta 48 toneladas. ¿Ya? Tenemos también los vehículos livianos, tenemos los pesados, que son, por ejemplo, la maquinaria de construcción, los buses urbanos, etcétera, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a los límites de velocidad permitida. En la ciudad tenemos un rango de 40 kilómetros por hora justamente para los de servicio urbano, los buses, los colectivos que también se les llama comúnmente. Tenemos para las vías perimetrales un máximo de 70 kilómetros por hora y para las autopistas 90 kilómetros por hora. ¿Qué sucede con el conductor en el momento que supera esos límites? Pues bien, ahí sí es otra materia, ya es otra disciplina, ya tenemos que ver qué consecuencias trae consigo lo que dice y reza en la ley de tránsito, ¿no? Sanciones, si es contravención, qué multas hay, cuántos puntos de reducción al conductor, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos en la unidad 4, 10 horas también, para revisar lo que es la conducción a la defensiva. Su nombre lo dice, a la defensiva. Si ven el vehículo blanco, como tiene como una especie de radares, el vehículo conchevino también tiene una especie de alejamiento, de distanciamiento respecto del otro vehículo, es justamente porque no sabemos qué reacción va a tomar el conductor que está al lado. Y este es un caso de vehículos nada más, ¿no? Porque también tenemos el caso de los motociclistas, de los ciclistas, los peatones que a veces se bajan sorpresivamente del taxi, del bus, o hacen un cruce de vías sin observar a los costados, y ese es un pequeño inconveniente de la baja cultura vial que manejamos y tenemos en el país, ¿no? Entonces, como les decía, la conducción a la defensiva quiere decir que practicamos hábitos, buenos hábitos que permiten anticipar las situaciones de otros usuarios de las vías, identificarlas, estar pendiente prácticamente de aquello. Y en el primer renglón ustedes pueden leer que dice estrategias de manejo defensivo, ¿no? Los ángulos muertos justamente para suplir esos ángulos muertos tenemos nosotros los mandos que son los espejos retrovisores en el vehículo, saberlos colocar adecuadamente. Tenemos también las reacciones y decisiones instantáneas, como les digo, para mitigar los pequeños imprevistos que hay.
tenemos la famosa regla de los 3 segundos, que, como les decía, ¿no? Hay una famosa comparación de aquello y no hay una distancia de seguridad respecto de la cuantificación lineal en metros, sino más bien en tema de tiempo. ¿Por qué? Porque la reacción hasta que perciba nuestra capacidad sensorial es 1 segundo. El momento que usted aplasta el mando, utilice el mando, sí, iba a decir aplasta porque estaba pensando en el pedal, utilice el mando, le toma otro segundo. Y el tercer segundo es justamente la consecuencia de. Por lo tanto, esa es la famosa regla de los 3 segundos que ya vamos a profundizar en el momento que sea respectivo. Y finalmente, los factores adversos en la conducción. Los factores adversos en la conducción que adicionales a lo que es el tema de lo que les estaba indicando a ustedes en un inicio, los factores ambientales. Acá tenemos vuelta a los factores adversos en la conducción que ya tienen que ver con la persona, con el conductor. Usted, por ejemplo, necesita un tiempo adecuado para conducir. La norma indica que debe conducir 2 horas, descansar 10 minutos. Eso les indica, ¿no? A los conductores, sobre todo de carga pesada, de vehículos extrapesados, que deben hacerlo, ¿no? A veces nos afecta la fatiga, el sueño, la noche anterior no dormimos completa y plácidamente. Tenemos también el estrés, que a veces es una actitud negativa ante los inconvenientes que sufrimos en el día a día. Tenemos también una pérdida temporal parcial de la visión, a veces porque hemos estado mucho tiempo frente a un dispositivo móvil, a una pantalla del computador, o tenemos un trabajo agotador que tenemos que hacer una tarea y hemos utilizado demasiado tiempo en estar con ello. Para ello también es importante, bueno, no es la materia, pero hacer las famosas conocidas pausas activas, ¿no? Si usted está 1 hora en la computadora, debe tomarse un tiempito de 5 minutos para relajarse, para descansar, ¿no? Distracciones, por ejemplo, distracciones en la conducción, ¿cuáles son? Las primeras, estamos con el celular, nuestro teléfono, nuestro vehículo ya está provisto de la pantalla, vamos viendo una película, vamos viendo unos videos interesantes y, y esas son tipos de distracciones, ¿no? Hay un tipo de distracción que yo casi no le considero del todo, depende la intensidad con la que se haga, porque ya la conducción a un momento se hace mecánica, se hace metódica, y por ejemplo vamos conversando con nuestro pasajero o con nuestro acompañante en el vehículo, es normal. Pero a veces lo que nos puede distraer de pronto es una discusión exacerbada, una discusión que ya tiene que ver con algunos temas no tan positivos que de pronto nos pueden sacar de lo que les estaba hablando a ustedes del famoso ángulo muerto, que es lo que a veces no vemos cuando estamos conduciendo. Tenemos también otras alteraciones emocionales, de pronto a veces la suma del estrés, del sueño, de la fatiga, de las discusiones, hace que a veces la reacción no sea del todo buena y positiva, ¿no? Y finalmente el asunto del consumo de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Es un tema no alejado de la cotidianeidad. Es decir, a veces uno por terapia puede consumir, puede consumir una sustancia para que le permita dormir, que le permita lograr la calma. Son medicamentos recetados por el profesional de la medicina, pero a veces resulta que tomamos en exceso, entonces es importante también usted un medicamento, cuando lo adquiera, revisar la información respecto del mismo que indica el consumo de este medicamento puede causar somnolencia, puede causar cansancio, impide la maniobrabilidad de vehículos, etcétera, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la malla curricular establecida en las 40 horas para la asignatura de educación vial. Como les estaba pidiendo la explicación al inicio, nosotros disponemos de 2 plataformas, la plataforma Zoom en la que estamos en este momento, la plataforma Moodle justamente que sirve para hacer tareas, foros, debates, ensayos,
Si el docente también quisiera tomar lecciones, evaluaciones y el examen final, pues se lo hace en este medio, ¿no? Adicionalmente a aquellos, nosotros tenemos 10 semanas hábiles de trabajo y cuando ustedes tengan que realizar algún trabajo, alguna tarea, pues nosotros tenemos adicional, hemos ingresado al aula virtual la rúbrica, nosotros calificamos todo deber, toda actividad sobre 20 puntos. Les invito a que la lean a su debido momento. ¿Ya? Por el momento, eso es lo más importante.